¿Qué es una cosa realmente jodida que has presenciado cuando eras niño pero que no te diste cuenta hasta que creciste? Mi mamá se pasaba todo el día en la computadora en salas de chat de AOL hablando con su amigo, mientras papá estaba en el trabajo. Estaba tan pegada al ordenador que mis hermanos y yo podíamos entrar en la habitación y gritarle cosas intentando llamar su atención y ella ni siquiera se daba cuenta de que estábamos allí. Cuidábamos de nosotros mismos. Yo tenía 10 años cuando era mayor y me vi obligada a darle el biberón a mi hermano pequeño y a cuidar de él porque mi madre no quería. Lo que realmente odio es que estoy bastante segura de que le dije a mi padre que yo tenía que ser su cuidadora y él no hizo nada para mejorar la situación para mí. No sé si él sabía que ella tenía esta aventura emocional o no. Pero ¿cómo no iba a saberlo? En fin, un día mi madre decidió que íbamos a dejar a mi padre mientras él estaba en el trabajo para que ella pudiera irse y estar con su amigo. Nos cogió a mí y a mis 5 hermanos pequeños mientras mi padre estaba en el trabajo y nos llevó en un viaje por carretera de NVAO para sorprender a su amante en línea, que también estaba casado. Y una vez que llegamos a Ohio y ella le dijo que estábamos allí, él se asustó y la escondió. En ese momento, la situación fue confusa para mí porque mis hermanos y yo solo queríamos volver a casa. Más tarde me di cuenta de que mi madre siempre ha sido una persona muy inestable emocionalmente y que mis hermanos y yo tenemos graves traumas ahora que somos adultos. Cuando tenía 8 años, cuidé a mi padre en casa que se estaba muriendo de SIDA. Mamá no estaba en la foto. Ninguno de los adultos de la familia quería estar cerca de él y ayudarlo porque todos decían que era contagioso. Esto era en los años 90 y la ignorancia del VIH todavía estaba en su punto más alto. Le cambié los pañales, lo duché, lo alimenté, le di sus pastillas hasta que murió. De niño, esa era mi normalidad, no me di cuenta en ese momento. Pero realmente me jodió. Él era mi héroe y el hombre más fuerte vivo para mí. Y verlo en un estado tan vulnerable y reducido a nada realmente me estropeó el cerebro. Simplemente me adormeció. Literalmente no lloré ni pude llorar durante 12 años completos después de eso. Todavía lucho hoy en día para sentir lo que se supone que debo sentir en ciertas situaciones. Pero he mejorado mucho y definitivamente estoy más en contacto con mis emociones. Crecí con una madre soltera hasta los 12 años. Vivíamos en un parque de caravanas destartalado en el que vivía el dueño del parque. El primer día del mes siempre había algunas mujeres que entraban en la caravana del dueño. Estaban allí media hora o así y salían. El dueño tenía fuertes discusiones con mi madre, porque ella nunca entraba en su caravana. Él le gritaba que entrara en el remolque y ella se negaba y le gritaba que tendría su dinero el viernes o mañana o lo que fuera. No me di cuenta hasta que fui mayor. Cuando estaba en la escuela primaria, me hice muy amigo de una familia que tenía hijos de una edad parecida a la mía. Solo los veía en el colegio con su madre y mi padre. La hija y el hijo mayores no me soportaban y nunca supe por qué. Así que lloraba y hablaba con mi padre sobre ello y él me tranquilizaba diciéndome que, de hecho, les caía bien. Durante ese tiempo, teníamos un teléfono fijo en casa y un día lo cogí por casualidad y oí a mi padre hablando por la otra línea con la madre de esa familia. Hablaba de regalarle rosas y de pasar tiempo con ella. Cuando le pregunté a mi padre quién era, porque estaba claro que no era mi madre, desconectó todos los teléfonos fijos de la casa. Resulta que estaba engañando a mi madre con esa mujer y yo me vi involucrada sin querer al hacerme amiga de ellos. Al final fue una situación de mierda. Eso es muy duro. Mi padre también me involucró en engañar a mi madre cuando estaba en la escuela primaria. Mi padre solía llevarme a los partidos de béisbol y nos sentábamos cerca del campo y los asientos estaban agrupados de 4 en 4. Así que siempre esperábamos que las otras 2 personas con las que nos sentábamos no fueran odiosas. Mi padre me llevó a un partido en el aniversario de mis padres y le pregunté quién creía que se sentaría con nosotros y me dijo que no lo sabía. El partido estaba a punto de empezar y una mujer y su hijo se acercaron a nosotros y mi padre la saludó y me la presentó como alguien con quien trabaja y a su hijo. El pequeño yo pensó, vaya, ¿qué probabilidades hay de que haya elegido venir a un partido el mismo día que su amigo? Le pregunté dónde estaban sentados y mi padre me dijo que tenían los 2 asientos de nuestro grupo.
Y me quedé alucinado. La probabilidad estadística pasaba por mi mente y me asombré de las probabilidades de que no solo fueran al partido el mismo día que nosotros, sino que casualmente compraran los asientos exactamente al lado de nosotros. Estaba tan asombrado que no dejé de hablar de ello en todo el día y no dejé de preguntarle a mi padre qué probabilidades tenía y lo único que me dijo fue que era una posibilidad muy rara. Disfrutaron juntos del partido y, cuando llegamos a casa, fui directamente a ver a mi madre y le conté lo increíblemente afortunados que habíamos sido de ir al partido el mismo día que el amigo de mi padre y sentarnos justo a su lado. Ella no compartió mi asombro. De hecho, al instante se enfadó mucho y yo no entendía por qué. Resultó que no era la primera vez que ocurrían cosas entre mi padre y esta mujer y no fueron las últimas. Sin duda eran infieles y tardé años en darme cuenta. Fue la última vez que fuimos a un partido de béisbol. Cuando era niño, todos los niños dormían en el sótano en Nochebuena para dejar espacio para que Santa dejara los regalos. Esa noche había mucho ruido de afuera en la calle, pero no podíamos ver nada porque había nieve cubriendo las ventanas de salida. Mi mamá bajó las escaleras y nos dijo que nos quedáramos allí. Pero pronto escuchamos sirenas y vimos luces de policía reflejadas en la nieve. Había mucha conmoción que no podíamos ver. Entonces mi papá bajó las escaleras con el Santa Claus muy real. Nos contó que su trineo se estrelló en la nieve y que los amables policías lo estaban ayudando a despegarse y mientras trabajaban él visitaba a los niños del barrio. Sacó un regalo para cada uno de nosotros y se sentó con mi familia mientras los abríamos y cantábamos algunas canciones navideñas. Cuando las cosas se calmaron afuera, volvió a repartir juguetes. Años más tarde supe que hubo una gran pelea de pandillas afuera de nuestra casa y que algunas personas murieron justo afuera. Un hombre mayor de nuestra iglesia vivía al final de la calle y sabiendo que mis padres sin duda habían asustado a los niños en casa, se puso su traje de Papá Noel y se acercó una vez que llegó la policía. Papá Noel fue un héroe para mí cuando era niño, pero ese hombre es un héroe para mí ahora. El segundo marido de mi madre entró en mi habitación y me pasó la mano por la pierna lentamente. Luego se levantó de repente y se fue. Después de que le echaran, vino a la parada del autobús escolar. Yo era la única que subía, y se comportó de forma muy extraña. Hace unos años me di cuenta de que intentaba abusar de mí y casi me secuestra. Yo tuve una experiencia similar. Mi padrastro entró en mi habitación y pasó sus asquerosas manos por mi pierna. Se lo conté a mi madre y ella llamó a la policía. Él le dijo a la gente que se había olvidado de cerrar la puerta. Así que probablemente fue algún vagabundo que se coló. Le creyeron y no me hicieron ninguna pregunta. Al parecer mamá sabía la verdad porque después de eso cambió la manilla de la puerta de mi habitación por una que se cerrara con llave y no se me permitía estar a solas con él. Años después me enteré de que él se lo había confesado. Pero ella no me lo dijo y siguió actuando como si nada hubiera pasado. Desde entonces he cortado todo contacto con ellos. Mi amiga tenía una cerradura en el exterior de la puerta de su dormitorio. Pensé que era extraño, pero realmente no pensé mucho en eso. Resultó que sus padres literalmente la encerraban en su habitación durante largos periodos de tiempo como castigo. El ex de mi madre solía hacer eso. Me di cuenta de que salía con él porque no tenía a dónde ir y nos protegía a mis hermanas y a mí lo mejor que podía. Pero yo era una niña muy activa, y su novio no me soportaba. Me levantaba temprano y bajaba a ver la tele y a tomar cereales. Aparentemente una vez yo debía agarrar su cereal, así que literalmente quitó el manija de la puerta para que yo ya no pudiera salir de mi habitación. A veces me dejaba en mi habitación durante días con comida mientras mi familia se iba a una fiesta de carnaval y cosas así. Nunca pasó después de que mi madre pudo escapar de ese tipo. Vivía en una casa adosada. En mi habitación, por la noche, escuchaba a los niños de al lado gritar y llorar. Mis padres llamaron a la policía una vez, pero el hombre afirmó que estaba jugando con sus hijos, y no los dejó entrar y aparentemente la policía no pudo hacer nada. Descubrí cuando era mayor que el hombre había intentado eliminar a toda la familia. Niños, bebé incluido, con unas tijeras. Recuerdo que cuando tenía unos 11 o 12 años nuestros vecinos eran una familia de 5 niños. Eran terribles.
Tenía miedo del padre que maldecía y gritaba a sus hijos y a los niños vecinos, incluidos mi hermana y yo. Era una persona horrible. Le daba una paliza a esos niños. Los llevaba a su habitación que estaba justo enfrente de mi ventana y podía escuchar todo. Ellos gritaban. Todavía puedo escucharlo hasta el día de hoy. Al día siguiente, los niños están mal. Les rogué a mis padres que llamaran a la policía, pero no lo hicieron. Tampoco fueron los mejores padres. No tengo idea de cómo fui lo suficientemente valiente, pero llamé de forma anónima a los servicios de protección infantil y recuerdo que vinieron al día siguiente y entrevistaron a los niños. Nunca pasó nada, pero los padres recorrieron el vecindario diciéndoles a todos que consiguieron un abogado y que vamos a demandar a quien haya informado las acusaciones falsas. Gente horrible. Cuando era pequeña, mi papá siempre fue muy estricto conmigo y mi mamá. Él siempre se aseguraba de que tuviéramos todo lo que necesitábamos y nos protegía de cualquier peligro. Sin embargo, un día llegué a casa temprano después de salir de la escuela y lo que vi me dejó completamente aturdida. Mi papá estaba en la habitación principal con un par de tijeras, cortando toda la ropa de mi mamá en pedazos y arrojándola a unas bolsas de basura. No podía entender por qué estaba haciendo eso, pero estaba claro que estaba enojado y que algo había sucedido. Intenté acercarme a él y preguntarle qué estaba pasando, pero me alejó de la habitación y me dijo que me fuera a mi habitación. Yo estaba confundida y asustada, pero no quería enojarlo más, así que obedecí. Unas horas más tarde, mi tía llamó a la casa. Estaba buscando a mi mamá, pero mi papá le dijo que estaba de viaje con un hombre casado. Mi tía se sorprendió y le preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pero mi papá estaba decidido en su respuesta. Después de esa llamada, mi papá salió de la casa con las bolsas de basura llenas de la ropa de mi mamá y las arrojó al contenedor de basura del vecindario. No pude hacer nada para detenerlo. Estaba paralizada por la tristeza y la confusión. Después de ese día, las cosas en casa nunca volvieron a ser las mismas. Mi mamá regresó de su viaje unos días después y mi papá no le habló durante semanas. Me di cuenta de que algo realmente malo había sucedido y que nuestra familia estaba en una situación difícil. Años después, descubrí la verdad detrás de todo esto. Mi mamá había estado teniendo una aventura con un hombre casado y mi papá lo descubrió cuando revisó su teléfono. No sabía cómo manejar la situación y su ira lo llevó a destruir la ropa de mi mamá. Mi madre a veces nos hacía jugar un juego llamado Ejército, en el que participábamos yo, mi mamá y el resto de mis hermanos. Consistía en arrastrarnos por el apartamento y encontrar un escondite cuando ella gritaba al suelo, al azar. Como en el juego de las escondidas. Nos divertíamos mucho mientras el ejército de mi madre nos buscaba arrastrándose. Sin embargo, años después, al recordar esta historia, me di cuenta de que vivíamos en un vecindario peligroso y que mi madre gritaba cuando escuchaba disparos fuera del edificio. Probablemente preocupada por la posibilidad de que alguna bala perdida nos pudiera alcanzar. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.